El Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, el Comité Científico para la Reconstrucción y Futuro de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, presentan la capacitación en línea para profesionales de la salud mental, adopción de un modelo de planeación sistémica y o estratégica para la construcción de protocolos de reacción relacionados con el impacto emocional en la población y el estrés postraumático. Mariana, pues estamos aquí para platicar un poco sobre el estrés postraumático y su relación con el consumo. Así es. Si te parece bien, me gustaría dar primero un piso básico de estrés postraumático, porque nos gustaría mucho más profundizar contigo sobre una intervención muy puntual. Claro. Entonces, para los que nos están viendo, sabemos que el estrés postraumático es una cuestión que se estudia desde hace muchos años. Si revisas el DSM desde la Primera Guerra Mundial, incluso un poco antes, desde los primeros incendios en Londres, había algunos referentes de cómo la gente empezaba a tener pesadillas. En los diarios se ha evidenciado toda esta cuestión de cómo empezaron a notar síntomas después de un incendio y pues desafortunadamente las guerras fueron nuevamente el escenario idóneo para que los psicólogos estudiaran qué empezaba a pasar con los soldados que, sometidos a la peor de las atrocidades que tiene que ver con la guerra. Entonces ya en el DSM-1 la Primera Guerra Mundial, después viene la Segunda Guerra Mundial y luego viene Vietnam, en donde hay cosas muy difíciles que se le atribuyen al ejército norteamericano. Entonces, el DSM se ha ido enriqueciendo de ir estudiando cómo, cuando alguien enfrenta una situación donde percibe que va a morir, ya sea real o así percibido, empieza a generar una serie de estrategias para intentar sentirse mejor, pero fallan, ¿no? Entonces, bueno, tenemos en México, desafortunadamente, estos eventos que son relativamente frecuentes, las inundaciones, los sismos, que estamos todo el tiempo en riesgo, y la necesidad de hablar de que mucha gente la pasa muy mal. A mí me interesan algunos asuntos que me gustaría que también comentaras, que tienen que ver, por ejemplo, con el género, en donde me parece que las encuestas de epidemiología siempre subreportan los síntomas de trauma, pero aquí está el consumo todo el tiempo en cifras muy altas, ¿no? Los varones. Entonces, bueno, en el sismo del 85 se hace un buen número de investigaciones para ver cuántos pacientes tienen síntomas de trauma, no solamente el que vivió el evento traumático y que pierde la casa, sino aquel que lo estuvo viendo por televisión, el que fue a intentar ayudar. Asunto maravilloso de la población mexicana, en donde la solidaridad y la cohesión, ¿no?, de los mexicanos hacia el apoyo, pero pasa un mes y hay un grupo de personas que no pueden salir adelante y regresar a su vida diaria, y tienen que dormir vestidos, y tienen que dormir con las pantuflas puestas, con las llaves en la bolsa, y que muchos de ellos tienen que de alguna manera resolver cómo se reincorporan a su vida y recaen o comienzan conductas que los pueden poner en riesgo, y entonces se complica porque ya no solamente es trauma, sino un problema con consumo de tabaco, alcohol, ¿no? Entonces, me parece que tu capítulo hace este piso básico en un primer momento sobre el estrés postraumático, sobre la evidencia que tienen las terapias cognitivas por ser, ¿no?, de ciertas características que nos gustaría que nos platiques. Y bueno, después aterriza en el modelo de detección temprana e intervención breve como una propuesta de cómo los que nos están viendo podrían trabajar con estos pacientes, ¿no? Entonces, si te parece bien, pues platícanos un poco sobre algo de la terapia cognitiva y cómo este modelo tiene características que se prestan muy bien para el trabajo con pacientes. Sí. Bueno, las terapias cognitivo-conductuales van enfocadas a la modificación de la conducta, ¿no? Es decir, aquí la importancia es que el paciente pueda recuperar su calidad de vida. En el caso del tema de las adicciones, lo que intentamos esta parte es que empiecen a disminuir el consumo, ya sea de alcohol, tabaco u otras drogas. Tú sabes que cuando los pacientes tienen un diagnóstico dual, como por ejemplo es trastorno de estrés postraumático y consumo de tal vez cannabis o alguna droga médica o alcohol, el trabajo se puede complicar.
¿sí? En este sentido, lo que tratamos de hacer entonces es ir viendo las dos sintomatologías a la par. Okay. Es muy importante tener un diagnóstico certero, es decir, que sepamos que estamos trabajando con estrés postraumático, okay, porque como nos acabas de mencionar, pues es este clúster de síntomas que tiene que ver con sintomatología cognitiva, emocional, fisiológica, toda la hiperexperimentación que pueden presentar los pacientes, y aunado a eso se complica un poco la escena por el tema del consumo de sustancias. Sí. Desde la parte de las terapias cognitivo-conductuales, tratamos por un lado de disminuir los síntomas que tienen que ver con el estrés postraumático, pero también por otro lado, disminuir el consumo de sustancias. Y le apostamos a que en la medida que el paciente empieza a tener una reexperimentación a través de la imaginería, que eso es lo que hacemos en el consultorio. Desde el libro de Vicente Caballo, ese es, digamos, mi apoyo, ¿no? Donde las terapias van enfocadas a una exposición terapéutica directa, es decir, la persona no va a volver a experimentar el trauma como podría ser alguien con fobia, que sí lo podemos llevar a exponerse al objeto traumático. Aquí nos ayudamos más de la imaginería. Para esto, que tú sepas que entrenamos primero a los pacientes en técnicas de relajación. Okay. Para nosotros es muy importante la respiración profunda, okay, o respiración diafragmática, sí, y por otro lado la técnica de relajación muscular progresiva. Okay. ¿Sí? Entonces, con base en ese entrenamiento podemos llevar al paciente para que poco a poco vaya reexperimentando en un contexto seguro todo lo que tiene que ver con el trauma. Desde qué olió, qué sintió, qué vio, qué pasó por su mente. Qué pasó por su mente, ¿no? Como en esta parte del estrés postraumático sabemos que se da cuando son testigos o son víctimas directas de la exposición a un evento donde la vida está en riesgo, sí, ¿no? O hay una violencia sexual importante, ¿no? Como también lo maneja en el DSM los criterios, pero bueno, remontándonos al sismo, pues tu vida está en peligro. Entonces, eso es lo que hacemos con los pacientes. ¿Cómo funcionan las drogas con estos pacientes? Funcionan como una medicina, ¿sí? Es la forma de anestesiarse ante la vivencia de toda esta sintomatología tan disruptiva, ¿no? Okay. Ahora, cuéntanos un poquito más justo sobre cuáles son las características de este modelo. Ya parece que tenemos claro y vamos a hablar en otras clases sobre la terapia de exposición, ¿no? Que es una parte de lo conductual y lo cognitivo-conductual. ¿Y qué tendrían que saber los psicólogos que están trabajando con pacientes que tienen síntomas de trauma? ¿Qué forma tendría una intervención? ¿No? Creo que hay que hacer un poco sobre la evaluación. ¿Cuáles serían las técnicas más importantes para empezar a trabajar el consumo de la propia sustancia? Ok, la parte de la evaluación es muy importante. Digamos que hay que evaluar por un lado que efectivamente se cumplan, por un lado, los criterios de estrés postraumático, para que sepamos que estamos trabajando con eso y no con otro trastorno de ansiedad que medio se parezca. Okay. Y la parte del consumo de sustancias, lo que hacemos, trabajamos los modelos, lo conocemos como modelo de bebedores problema, okay, específicamente para alcohol. Y para otras sustancias, pues hay también modelos como el modelo de intervención breve para usuarios de cocaína, en caso de que estén consumiendo cocaína, o la intervención breve para usuarios de marihuana. Que tú sepas que todos estos modelos han sido adaptados, ¿no?, a población mexicana, con base en expertos pues que han trabajado en la misma universidad, ¿no? Sin embargo, específicamente refiriéndonos al caso de bebedores problema, es un modelo que se desarrolla en Canadá, okay, y se empieza a trabajar aquí en México y es adaptado por la maestra Leticia Echeverría, ¿no?, y por todo el equipo también del doctor Héctor Ayala. Okay. La evaluación para este tipo de tratamientos es importante. Tenemos distintas escalas. Tenemos que evaluar el nivel de dependencia, ya sea al alcohol o a otras drogas. ¿Por qué no toco el tema del tabaco? Porque el tabaco como droga primaria, tal vez para un tema de estrés postraumático, es poco frecuente. Encontramos más bien que los usuarios consumen alcohol, marihuana, cocaína, anfetaminas, opiáceos. Okay.
Entonces, una vez haciendo una evaluación desde la parte de la dependencia, para saber en qué nivel está nuestro usuario, pero también necesitamos saber la parte del patrón de consumo, es decir, cantidad y frecuencia. Cuánto está consumiendo y con qué frecuencia, para poder estimar esta parte, ¿no? Y bueno, es como se hace la evaluación, ¿no? Pedimos también, nos apoyamos en herramientas como el autorregistro, que tiene que ver con que los usuarios lleven un conteo semanal de la cantidad de copas, cigarros de marihuana, grapas de cocaína, número de pastillas y en qué contextos las están consumiendo, ¿no? Tal vez si reexperimentan alguna parte del trauma por las noches, pues van a querer anestesiarse, ¿no? Como una manera de evitar o poder dormir, ¿no? Porque una parte de la hipervigilancia, como tú nos decías, pues tiene que ver con el insomnio, por ejemplo. Entonces, si me echo unos 2 o 3 whiskies, igual puedo dormir mejor, ¿no? Entonces, hay que también hacer un análisis funcional de la sintomatología del estrés postraumático junto con el consumo de drogas. Dices algo muy importante que tiene que ver como con la hipótesis central del modelo, en donde se establece que hay que estar atento a que hay una cuestión de reforzamiento por parte de la sustancia, hay un reforzamiento social, y ahorita justo decías, hay que atender y no hay que dejar de lado nunca en dónde consumen y en qué contexto, porque eso es importante. Desde la parte de las terapias cognitivo y conductuales, partimos de la idea de que el consumo de sustancias se da en el ambiente. Entonces, necesitamos entender qué es lo que pasa antes que la persona consuma, cómo se está presentando la conducta y qué es lo que pasa después. ¿No? Te puedo poner un ejemplo de un paciente que atendí recién el sismo del 19 de septiembre del año pasado, donde él mencionaba que su cuarto estaba pegado al cubo del elevador y que solo el movimiento del elevador hacía que el vasito de agua en la mesita de noche se cimbrara. Entonces, eso es lo que pasaba antes. Eso que le generaba a él un sentimiento de inquietud, de miedo, ¿no? Y que era lo que entonces venía como consecuencia, tal vez un sentimiento de malestar, querer huir, ¿no? De la situación, etcétera. ¿Y qué era lo que él entonces lograba hacer? Se servía un vaso de whisky. Y él reconoce, yo nunca tomaba whisky en las noches, pero desde que tengo esta vivencia, ¿no? Del sismo, pues sí, la reexperimentación de cimbrarse, etcétera, pero era disparado por el elevador, ¿no? Entonces, lo que también trabajamos mucho en la terapia cognitivo-conductual como técnica es la reestructuración cognitiva. Ok, háblanos un poquito, porque, como dices, ese vaso que se sacude activa toda la sintomatología. Entonces, ahí era un poco trabajar con el paciente como desde esta parte de, ok, a ver, ¿qué está pasando, no? Ya estás identificando que no está temblando y es el elevador. ¿Qué pensamientos podrías decirte a ti mismo, no? Mi vida no está en peligro, no está temblando. ¿Por qué no está temblando? Porque no estoy escuchando las sirenas, ¿no? No estoy escuchando la alarma sísmica. Tranquilo, es el cubo del elevador, etcétera. Y ahí lo que yo le pedía a mi paciente era que inhalara y exhalara, que practicara las técnicas de respiración y de relajación para que él pudiera ir desactivando poco a poco. Afortunadamente el caso que tuve no fue un caso muy crítico, ¿sí? O sea, este chico lo pudimos apoyar durante 6 sesiones y tuvo una mejoría importante, ¿no? Entonces digamos que fue una intervención a tiempo, ¿no? Y hay muchas cosas que me gustaría que profundizáramos. Ahí está otra vez el tema de género, ¿no? Como parece ser que un hombre es mucho más difícil que llegue a la consulta, más a la consulta privada por el acceso a los servicios de salud mental altamente especializados. Es mucho más difícil para un hombre comunicar que estoy nervioso, pedir apoyo social, y lo más sencillo es tomarse un whisky solo e intentar resolver. Entonces, me gustaría saber, en tu experiencia, qué cuestiones o en qué tenemos que estar sensibles, porque hay un tema de género que atraviesa, ¿no? Trauma, consumo de alcohol. ¿Cómo te va a ti con eso? En diferencia, por ejemplo, en tu consulta, hombres contra mujeres, con qué hay que ser cuidadosa,
qué tipo de pensamientos irracionales están más frecuentes en los hombres, esta dificultad para comunicar cómo se sienten, no lo sé. Sobre todo esto, ¿no? Creo que los hombres en nuestra cultura tal vez no están educados como para pedir ayuda cuando se sienten mal. Entonces llegan generalmente por invitación o por instrucciones, en este caso la mamá de este chico, ¿no? Porque él era adolescente, tenía 19 años, entonces la mamá la que le dice, creo que algo no anda bien contigo, porque está irritable, etcétera. Entonces, pues creo que la familia siempre seguirá siendo un gran apoyo, ¿no? En estos casos, porque son quienes te pueden decir, oye, algo no está bien. Sí. Entonces sería como por ese lado, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué pasa con la intervención motivacional? ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Cómo lo trabajas? Ok, la parte motivacional, pues lo trabajamos como desde la técnica, de ya lo que establecían Miller y Rolnick en el libro de entrevista motivacional. La parte de la no confrontación es pues nuestra base, es lo más importante. Entonces, desde ahí trabajamos para que el paciente poco a poco, mucho es de la escucha reflexiva, que se sienta acompañado, que no se sienta confrontado, y entender que, bueno, pues este proceso es un cambio, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con el consumo de drogas. Hay mucho miedo a dejarlo, porque entonces, ¿qué voy a hacer? Si me lo quitas, voy a volverme a sentir mal, ¿con qué voy a seguir saliendo adelante, no? Pero me parece que funciona muy bien este estilo terapéutico, ¿no? Que se basa en la no confrontación, en la empatía y en la escucha reflexiva, ¿no? No juzgar, sobre todo no etiquetar. Ok. Tú al final de tu capítulo describes muy detalladamente cómo trabajarías con un caso. Entonces, me gustaría que nos compartieras un poco el enfoque que usaste, las tareas que le dejaste, qué ejemplos podrían retomar los profesionales que nos están viendo. Un poco me decías, hago un poco de evaluación, hago reestructuración cognitiva, hago terapia de exposición en la imaginación. Terapia de exposición con imaginería. ¿Qué podrían dejarle de tarea a un paciente con estas características? Nosotros estaremos compartiendo los formatos para el curso, pero que fueran importantes. No saltarse. Hablabas también, por ejemplo, autorregistro fundamental. ¿Qué otra cosa sería fundamental para que el usuario se involucre y se comprometa? Diario de pensamientos. Okay. ¿No? Eso es como muy importante porque desde la parte cognitiva sabemos que el pensamiento es el antecedente de una emoción o de un sentimiento. Okay. Entonces ahí hay que trabajar mucho con los pensamientos que pueden ser de tipo automático, incluso un tanto irracionales, ¿no? Como muy catastróficos, de va a volver a temblar en cualquier momento. Okay. Y creo que lo más importante para las personas que están interesados en este tipo de población y los profesionales que nos van a estar escuchando, me parece que es la capacitación. Es una parte esencial porque, como bien lo mencionamos en el capítulo, todas las técnicas y todo lo que aquí estamos mencionando requiere de una formación especializada. Sí. ¿No? Entonces muchas veces somos temerarios y creemos que podemos con todo, pero me parece que la parte de la formación es importante, documentarse, leer y tal vez tener pues a alguien que te apoye, ¿no? Con la parte de la supervisión de tu caso. Sí. Quizá un terapeuta más experimentado que tú, que te puede ir diciendo, hazle por aquí, hazle por allá. Me parece que un libro básico para que puedan ellos en todo caso consultar, sí, tiene que ver con el libro de Vicente Caballo, ¿no? Okay. El manual de terapias cognitivo-conductuales. Bien. Ahí viene desde la parte de qué hacer con un usuario con consumo de drogas, okay, y qué hacer con usuarios que tienen trauma, okay, ¿no? Ya sea estrés agudo o estrés postraumático. Excelente. Bueno, pues te agradecemos mucho tu participación. Estaremos muy atentos a las preguntas y al debate a partir de tu capítulo. Y en la caja de comentarios vamos a poner las referencias que nos comentas. Son libros que están en las bibliotecas de la UNAM. Y también vamos a hacerles llegar los formatos para que puedan poner esto en práctica. Y como dices, quizá también el libro de entrevista motivacional será importante. ¿No? En la Facultad de Psicología hay de editorial Porrúa, manera de echarle una buena lectura a esta intervención de bebedores problema. O pueden descargar también los manuales desde el portal de CONADIC,
Ok. En cualquier buscador pueden ahí poner manual de bebedores problema, Ok. se puede descargar. Excelente. Pero, bueno, nuevamente, ¿no? Esta parte como de la formación, sobre todo por la parte ética, ¿no? Queremos que esas personas y sus usuarios, pues lleguen mejor de cómo, Claro. salgan mejor de cómo llegaron, ¿no? Sí. Entonces, Y la supervisión. Y la supervisión me parece como muy importante. Excelente. Bueno, pues muchas gracias. No, ¿de qué?